Yo soy María Regina Pachi, soy de Ecuador, tengo 24 años y por gracia de Dios soy una hija de la Sagrada Familia. Desde muy pequeña tengo el recuerdo de haber crecido siempre en un ambiente muy católico, ¿no? Aunque de pronto al inicio no muy practicante, era sobre todo mi mamá, me acuerdo cuando era pequeña, quien nos guiaba siempre a la fe, nos insistía mucho en el ir a misa los domingos, rezar el rosario de vez en cuando. Ella lo rezaba siempre, pero a nosotros nos invitaba, aunque nos costaba, al menos una vez a la semana la acompañábamos. Así ha sido siempre con mi familia, hemos sido siempre muy unidos. Gracias a Dios que eso ha permitido que no buscáramos mucho la compañía de amigos fuera de la casa, ¿no? Hemos sido, entre todas mis hermanas, muy de casa. En ese entonces mi vida era siempre el estudio. Mis papás siempre nos inculcaban que la mejor herencia que podían darnos en la familia era el estudio. Entonces me dedicaba totalmente a ello hasta llega un momento en la vida que tenía 15 años y tengo la gracia de experimentar un encuentro muy cercano con Dios, ¿no? Entonces, a partir de que yo hice esta experiencia, un retiro espiritual, a toda mi familia también empezó a hacerlo y empezó a acercarse a Dios. Entonces ahí empezamos a ser católicos practicantes, por así decirlo, de ir a misa todos los días, rosario todos los días, ¿no? De vivir en comunión entre nosotros y también con Dios. Este proceso de conversión lo llevé justo casi terminando el colegio, y cuando ya iba a empezar la universidad, ni siquiera lo pensé en un momento como ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Simplemente como por esa tradición de estudiar siempre, sabía que tenía que seguir con la universidad. Entonces pensé en qué carrera elegir y qué universidad elegir, ya con una mirada distinta, ¿no? De pronto buscar dónde puedo servir al Señor, como en qué profesión le puede agradar a Él que yo sirva dentro de la sociedad, ¿no? Entonces seguí el camino de mis hermanas, viajé a la capital para iniciar los estudios y vivía con ellas, dejando ya a mis papás en mi ciudad natal. Y al principio sí fue una experiencia un poco fuerte porque era una universidad del Estado, donde de pronto no se palpa nunca un ambiente religioso, ¿no? Pero en la universidad la Virgen me da la gracia de encontrarme con personas muy buenas, también acercadas a Dios, que me animaban más a vivir esta vida de fe, ¿no? Sin embargo, yo no encontraba verdadera tranquilidad ni felicidad en el ambiente de la universidad, ¿no? Tenía muchos amigos y trataba de llevar de la mejor manera mis estudios, pero siempre era como una ansiedad de no estar, de ocuparme en otra cosa, ¿no? Como si eso fuera algo muy, muy secundario. Encontré una iglesia, una capillita donde exponían a Jesús y que quedaba muy cerca de la universidad. Entonces siempre era el anhelo por salir rápido de clases para ir a rezar un momento, ¿no? Encontrar un poco de paz porque en la universidad no lo tenía. Entonces empezaba a bajar súper rápido y de vez en cuando que me encontraba algún compañero, ¿no? Se preguntaban siempre que a dónde iba o no respondía nada o les decía que me iba a encontrar con alguien, que tenía una cita muy importante. Y ya si averiguaban un poco más, les decía que iba a ver a Jesús y eso les extrañaba, pero de sobremanera, ¿no? Creo que en algunas ocasiones algún compañero llegó hasta los pies de Jesús, ¿no? Justamente por esa curiosidad de saber a dónde iba. En la casa, el ambiente con mis hermanas también era muy unido y justamente entre nosotras tratábamos de conservar mucho todas las costumbres, de continuar con nuestra vida de oración. En esto, sobre todo, mi hermana mayor es la que me acompaña, ¿no? en este camino de fe. Ella también sembraba en mí como ese anhelo de estar con Jesús, porque empezaba a llevarme en las noches, muy tarde, a capillas de adoración perpetua, ¿no? Y ahí nos quedamos bastante tiempo con Jesús. Y ella empezó a sembrar eso en mí. La Virgen María también
siempre me animaba mucho a vivir mi consagración a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, que hace ya varios años atrás las dos habíamos hecho, ¿no? Esto era lo que marcaba nuestra vida, el siempre buscar vivir más profundamente nuestra vida de unión con la Virgen. Ella era un modelo muy grande para mí en esto. Me animaba mucho el ver cómo ella tenía una vida de estudio muy intensa, porque estudiaba una carrera difícil, siempre andaba con proyectos, pero a pesar de eso, nunca dejaba de rezar el rosario todos los días, de meditar el Evangelio, de ir a misa, de tener su tiempo de adoración. Y eso a mí me impactaba muchísimo, ¿no? Era mi modelo en ese sentido. Llega un momento donde ella me cuenta que sentía inclinación a la vida religiosa y no había dicho todavía a mis padres, a nadie. Y yo, bueno, me alegré muchísimo, la traté de apoyar en todo lo que pudiera, ¿no? Animarla también a que más adelante, cuando se afianzara más en su vocación, pudiera hablar con mis papás. Y en ese momento lo que le decía era que se animara a salir de misión, que en una entrega más intensa y profunda a Dios, como Dios seguramente le confirmaría, ¿no? Porque ella estaba esperando eso. Después de eso, ella decidió irse a misionar a Colombia y la verdad yo no sabía que me iba a dar tan duro, pero sí me costó el separarme de ella, porque juntas habíamos iniciado, pues se podría decir, ¿no? Ese camino de acercarnos más a Dios, y ella me acompañaba en todo eso, ¿no? Siempre estábamos, para todo lado íbamos. Pero entonces ella se fue y igual el Señor me dio la gracia de encontrar a una persona, una amiga que empezó a acompañarme también, como de esa forma en que lo había hecho mi hermana, ¿no? Acercándonos juntas más a Dios, teniendo vida de oración también. Y bueno, me pareció una gracia de la Virgen. Cuando, a pesar de todo, yo estaba muy feliz por mi hermana, ¿no? Sabía que allá podría encontrar su lugar, ¿no? Nunca pensé que como ella había sido mi modelo en la vida laical, lo iba a hacer también más adelante en la vida religiosa. En ese tiempo yo nunca me planteé la vida religiosa. De pequeña me acuerdo que decía que quería ser monjita de grande, pero en ese momento de mi vida lo que yo realmente quería era casarme, ¿no? Tener muchos hijos y que mis hijos sean monjitas y sacerdotes, como era lo que en el fondo anhelaba, ¿no? Tener un noviazgo santo, conocer a alguien con quien llevar una vida según Dios. Pero fuera de eso, nada, no me planteaba ninguna otra vocación. Hasta que el Señor reclamaba como esa falta de santa indiferencia que enseña San Ignacio, como el estar dispuesto a lo que Él pida. Él reclamaba eso de mi alma y a mí me daba mucha intranquilidad, como el no estar libre. Siempre cuando iba a orar, por ejemplo, una falta de disposición, ¿no? Para esperar lo que Dios quisiera de mí. Ya después de un tiempo, mi hermana mayor, la que estaba en Colombia, volvió y nos contó que había conocido a las hijas de la Sagrada Familia ya en Barranquilla. Entonces, con mucha alegría, bueno, también dolor, porque ella era muy unida a la familia, ¿no? Nos dijo que se iba a ser religiosa y estaba decidida a ello, ¿no? En ese momento, aunque ya sabía que pronto se iba a ir a Colombia y esta vez sí era para siempre, la verdad me alegré mucho por ella, ¿no? Porque había encontrado por fin su vocación. En mí no nacía como esa inclinación a la vida religiosa como tal. Solo estaba muy feliz por ella porque sabía que era una vida muy grande, una vida perfecta, ¿no? Para el que es llamado a esa vocación. Entonces, después de que mi hermana ya se regresa otra vez a Colombia a ser religiosa, yo me quedo otra vez en Quito y llega un día con esta amiga que tenía, ¿no? Planeamos una salida a un retiro de silencio en una ciudad muy cercana y era un monasterio, me acuerdo, de varones,
¿no? En el que pedimos que nos alojaran para tener unos días de silencio. Entonces llegamos a ese lugar y a mí me pareció el cielo en la tierra, ver y escuchar a los monjes cantar, ¿no? Rezando siempre en una continua unión con Dios, pensaba. El lugar se prestaba mucho para que se diera esa unión con Dios. Y me acuerdo que ponían a disposición una capillita muy pequeña para los huéspedes, donde estaba pues, el sagrario, y buscaba las formas de ir a encontrarlo, sea en la madrugada o muy de noche, ¿no? Porque como esa inquietud que tenía todo ese tiempo de nada, de que el corazón sea solo de Dios, con toda libertad. Sea que Él se lo quiera dar a una persona, o sea que lo quiera solo para Él en la vida religiosa, empezaba a verlo un poco más cercano, ¿no? Porque veía muy perfecta y muy ideal la vida de esos monjes. Entonces llega un momento en el que, yendo así en la noche a esa capillita, yo le decía, realmente con lágrimas, porque me daba como mucha nostalgia de Dios, como ansias de Dios, ¿no? Y diciéndole como, pero qué bien que se está acá. Y mientras lloraba le decía, ¿por qué no me llamas a la vida religiosa? Como una especie de reclamo, ¿no? ¿Por qué no me llamas a disfrutar de esta vida, de quien solo quiere tenerte feliz a ti? Y se lo dije de pronto sabiendo que estaba en un monasterio de varones donde no podía quedarme. Pero bueno, ahí quedó esa oración y ya me regresé, acabó el retiro y regresé otra vez a mi vida normal. Me acuerdo que un día estábamos ya en Quito, íbamos en el carro con mi mamá y mi hermana, y a mi mamá le entra una llamada al celular, y era mi hermana religiosa, diciéndole que iba a tomar hábito de novicia. Faltaban muy pocas semanas, ya estaba casi encima la fecha y nos estaba invitando a que fuéramos a su ceremonia. Mi mamá con un poco de inseguridad porque estaban muy alto el costo de los tiquetes y porque de pronto la situación económica no andaba tan bien, ¿no? Pero como por una gracia de Dios en ese momento enseguida reacciona y dice, mijita, no importa, como sea, vamos a estar ahí. Y entonces deciden llevarme a mí, ¿no? Van mis papás, me llevan a mí y yo estaba muy feliz y dije, bueno, si están tan caros los tiquetes, ¿por qué no aprovecho a quedarme más tiempo con ellas? Porque mis papás solo se iban a quedar un fin de semana para la ceremonia y ya. Y yo dije, bueno, una semana podría ser, ¿no? Que yo esté compartiendo con mi hermana, igual, quién sabe cuándo la vuelva a ver. Entonces se decidió hacer así. Viajábamos los tres y yo me regresaba una semana después. Pero luego caímos en cuenta de que eso hubiera sido faltar una semana a la universidad porque yo ya iniciaba las clases del sexto semestre. Entonces decidí viajar una semana antes para volverme con mis papás. Nada, se dio el viaje, llegué a Barranquilla y como llegué muy noche, al día siguiente me llevaron en realidad al convento. Así que estuve pasando la puerta del convento un 19 de marzo, ¿no? El día de San José. No me había dado cuenta hasta después de que era él el que había también preparado poco a poco, ¿no? Con esa disposición de corazón, justamente es para tener esa libertad de decirle sí a lo que Dios me pidiera. Y bueno, en realidad yo llegué, pasaban los días y yo veía que ese lugar era así mismo, era el cielo en la tierra. La caridad que se vivía entre las hermanas, el tener a Jesús, Eucaristía todo el tiempo para tener un encuentro con Él, el saber que estaba ahí siempre esperándonos en la capilla. Y yo decía, no puede ser, pero es que estas monjitas viven todo lo que yo había anhelado durante mi vida, porque cuando estaba en la universidad yo decía, Dios mío, que daba vueltas a ese horario para saber en qué momento iba a encontrarme a Jesús en la capilla y saber que ellas lo tenían siempre ahí. Era una gracia muy grande, la verdad. Todo me ayudaba mucho a vivir esa experiencia
sin saber que estaba haciendo la experiencia de vida religiosa, porque yo seguía con la idea de que estaba visitando a mi hermana. De hecho, una vez me acuerdo que en un momento de recreación donde todas las monjitas estaban juntas, yo siempre me hacía al lado de mi hermana, ¿no? Porque había ido para compartir con ella. Pero ella empezaba a darse cuenta y me presentaba a las monjitas que tenía al lado, la que tenía enfrente, y me decía, mira, te presento a mi hermana, y 2 segundos después se levantaba y se iba. Y yo no entendía ella por qué hacía eso, ¿no? En realidad era un acto de ella, de fidelidad, de decir como, yo tengo que amar a todas mis hermanas por igual. Y me veía a mí también como una hermana, pues, de comunidad, ¿no? En realidad eso que ella hizo, esos pequeños actos, me ayudaban a mí también más a conocer que las hermanas religiosas podían ver en mí me amaban con un amor de caridad verdadero, ¿no? Eran capaces de verme y de darme el amor de una misma hermana de sangre, incluso mucho más, porque el amor espiritual es mucho más fuerte. ¡María, gracias! Sí, y se aparece también con un altar, aparece un altar también, y encima del altar el cordero pascual, es un corderito. Entonces, Un buen día llegó a mis manos una carta de Santa Teresa de los Andes que ella dirigía a su hermano ateo. Ella se había hecho una religiosa carmelita y en esa carta le explicaba por qué ella se había hecho religiosa, porque su hermano no comprendía nada, no comprendía como una vida desgastada como él lo veía, ¿no? Podría hallar la felicidad en un mundo así, en un convento de clausura. Y yo leía, mientras yo leía esa carta, recuerdo en la capilla, yo sentía que ella me estaba dando las razones por qué debía quedarme yo en ese monasterio, en el convento. Y recuerdo que me asustó mucho porque por primera vez veía más claro que el Señor realmente me estaba llamando a esa vida. Pero no era una certeza tan fuerte, de tal modo que lograba apagarla, ¿no? Y se acercaban ya los días en que tenía que regresarme. Llega el día ya de la ceremonia de mi hermana como tal. Llegaron mis papás, recuerdo que también mis abuelitos estuvieron ese día. Y justamente mi abuelita me ve cuando me saluda, muy cariñosamente me dice, yo ya esperaba verla con la otra ropa, con ropa de postulante, de religiosa, ¿no? Ella tenía la certeza de que yo me iba a quedar y me iba a hacer monjita, pero a mí seguía extrañándome como toda esa claridad que todo el mundo tenía, ¿no? Menos yo. Entonces yo le decía, no, abuelita, yo me regreso a Ecuador porque yo tengo que continuar la universidad. Y bueno, y eso era sábado. El día domingo yo estuve también compartiendo con mis papás, como sirviéndome, desgastándome en todo, como ayudando a las hermanas en lo que necesitaran, porque quería hacerme la idea de que yo ya me iba, entonces tenía que dar lo mejor que pudiera, ¿no? Cuando entonces ya era domingo en la noche y el día siguiente yo tenía que viajar, y yo decía, no puede ser, porque había mucha intranquilidad y me decía, no puede ser que yo me vaya y no haya tenido como la certeza de realmente qué es lo que Dios quiere para mi vida, como esa es la oportunidad de yo descubrirlo, ¿no? Y en un momento de gracia, bueno, le pido a una hermana si podía hablar con ella o con la madre o con cualquier hermana que pudiera por favor como aclararme las cosas, ¿no? Entonces ella después de un rato me avisó que la madre estaría disponible para escucharme, ¿no? Y cuando fui a encontrarme con la madre, bueno, empecé a contarle sobre mi vida, de los anhelos que guardaba mi corazón, ¿no? De entregarme cada vez más a Dios. Cómo no encontraba muchas veces la paz afuera, en lo que hacía, en la universidad, en todo, ¿no? Aunque ya le servía al Señor. Pero ella me empezaba a explicar con el ejemplo de la vida de los santos, lo que enseña la iglesia,
cómo hay muchas formas en las que en un alma se puede manifestar esa semilla de la vida religiosa, ¿no? Como justamente el deseo de mayor unidad y tantas cosas como el no hallarse afuera en el mundo. Y yo mientras le escuchaba, ella solo me invitaba a la generosidad con el Señor y a que yo le preguntara de verdad a Cristo dónde yo le iba a servir mejor a la iglesia, ¿no? En qué lugar yo iba a poder santificarme a mí y santificar a la iglesia. Y cuando yo escuchaba esas palabras, recibía una gracia, San Ignacio la llamaría una gracia de primer tiempo, ¿no? En el que la luz ilumina toda el alma y le hace ver qué es eso que Dios le está pidiendo, ¿no? La voluntad de Dios. Y lo sentía tan fuerte que empezaba a llorar, como de alegría, ¿no? Y la madre me decía, y bueno, ¿y por qué estás llorando? Porque ella en un momento me dice, ve donde Jesús, ponte delante de Él y pregúntale qué es lo que quiere Él para ti. Y después dile que te dé la gracia de decirle que sí, ¿no? De responderle a lo que Él te pide. Entonces cuando me dice, ¿por qué estás llorando? Yo le digo, es que yo creo que ya no tengo nada que preguntarle a Jesús, sino solo ir a pedirle la gracia, porque ya sé lo que Él me está pidiendo. Y no le dije más y me fui a rezar esa noche. Me quedé algunas horas con Jesús como dándole gracias en realidad, solo dándole gracias porque entendía que Él me llamaba a la vida religiosa y sabía que una mejor vida no podría hallar. Que pasé muchos años afuera pidiéndole a Él un santo esposo y ahora Él mismo se presentaba delante de mí. Bueno, y como esa noche me había quedado hasta tarde con Jesús, al día siguiente se ve que no escuché la campana, me quedé dormida y bueno, ya cuando llegué a la oración, le pedí hablar otra vez a la madre un momento y le decía solo que tenía que ir a hablar con mis papás, ¿no? Porque ellos ya estaban esperándonos para compartir los últimos minutos con mi hermana y regresarnos a Ecuador. Pero yo le decía, tengo que ir a despedirme porque me voy a quedar. Y solo fue un momento, bueno, que Dios también me da la gracia de contarlo. Mamá, papá, me voy a quedar, ¿no? Y bueno, estaban también un poco consternados porque nuevamente me preguntaban qué era lo que había dicho y después empezaron a llorar mucho de la alegría, ¿no? A pesar de todo, aunque no entendieron muy bien en ese momento lo que yo les decía, mi vocación. De hecho, meses después pasaron que de verdad aceptaron el que yo haya decidido quedarme, pero en ese momento tuvieron también la gracia de apoyarme, ¿no? De decir, bueno, lo que le haga feliz. Y ahí estaba en ese momento, justamente mi hermana se había apartado porque iba a imprimir el tiquete del avión, ¿no? Y cuando ella regresa y nos ve abrazándonos y llorando, ¿no? Ella se preguntaba qué pasó y cuando se entera, como solo quería tener la alegría de romper el tiquete delante de todos, y porque ella decía, yo rezaba para que te quedaras, pero desconfié, ¿no? Me faltó confiar más en Dios. Y bueno, y también agradecí a Dios. Y ese fue el primer día del resto de mi vida en el que le agradezco a Dios por todo lo que Él me ha dado en la vida religiosa como esposa suya. Y algo que también agradezco desde ese momento al Señor es que, bueno, Él siempre desde que me llamó a ese camino de conversión cuando tenía 15 años, cuando lo pude conocer a Él, lo que más a mí me conmovió de ese tiempo, de esa experiencia que tuve de conocerlo, fue el verlo a Él crucificado, clavado en la cruz, pero Él no dejó que pasara desapercibido para mi alma la presencia de esa mujer al pie de la cruz, su madre, que también estaba dando la vida por la salvación de todas las almas, de mi alma. Y entonces es con esta vida que Él me permite abrazar, ¿no? Esta vida religiosa. Ahora me deja corresponderle también a ese amor tan grande de nuestra Madre, porque uno de los pilares más importantes de la congregación, luego del amor a la Eucaristía, es el amor a la Virgen María, ¿no? Y justamente es un amor reparador.
un corazón que ha podido conocer cuánto la Virgen ha padecido, cuántas lágrimas ha derramado por nosotros, y nos permite entonces desgastarnos también. Si bien es cierto que cuando entré a la congregación, ¿no?, dejo suspendida la carrera, como le digo, bueno, renuncio a esto, Señor, por seguir lo que me pides. Pero Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces, en este momento de la vida, por ejemplo, Él me da la gracia de poder continuar unos estudios, ya no afuera en el mundo, donde buscaba también reconocimiento ante los hombres, ¿no? Ya deja de ser ese el fin por el cual ahora estudio, sino que la misma congregación me permite profundizar en las ciencias de Dios. Justamente tengo la gracia de estudiar en Roma, en la Universidad Pontificia, la Santa Croce, donde he comenzado los estudios de ciencias religiosas. Y para mí es una gran alegría porque es un sueño también de la congregación, de nuestra madre fundadora, ¿no? El poder estar en el centro de la iglesia, en el corazón de la iglesia, que es Roma, para nutrir nuestra formación, ¿no? Conocimientos sólidos, porque una religiosa que no conoce a Dios verdaderamente, que no conoce su fe, ¿qué va a dar a la iglesia? ¿A quién se va a unir si no es a ese Dios al que conoce, y porque lo conoce lo ama?